Buenos días, profesor Loreto. Nosotros somos el equipo Churmais, conformado por Aline Yamilet, Camila Guadalupe, Esmeralda Segovia y su servidor Zamorano Donis. Como bien nos había comentado, nosotros venimos a presentarle a los motores. Para empezar, damos un breve concepto de qué es un motor. Un motor es aquel que convierte la corriente eléctrica a base de las bobinas y los polos que contiene dentro de junto con un eje que nos permite que rote, convierte la energía eléctrica en esfuerzo mecánico, que es lo que nos brinda el movimiento. Empezamos con el primer tipo, los primeros que tenemos, y es el motor monofásico. Para el primer tipo de motor monofásico tenemos al jaula de ardilla. Es un motor, el motor de jaula de ardilla es uno de los más comunes en trifásico y monofásico. Para este caso será monofásico. Es caracterizado por el rotor cilíndrico con barras conductoras cortocircuitadas que contiene en los extremos, similar a la rueda de Hunter. Las partes del motor jaula de ardilla son las barras conductoras, los anillos de extremo, el núcleo laminado, las barras inclinadas, la carcasa, el eje, los rodamientos y el ventilador. Las aplicaciones más comunes para este motor son las bombas de agua, los ventiladores y extractores, las cintas transportadoras, los molinos y por último las trituradoras. A continuación, como el siguiente que tenemos es el motor split phase o fase partida. Es un motor igualmente monofásico de inducción que usa dos bobinas para arrancar. La principal trabaja siempre y la auxiliar, que tiene más resistencia que la anterior, crea un desfase de corriente que es necesario para que genere el movimiento en el motor. Las partes de este motor es el estator, el rotor, el interruptor centrífugo o relevador, la carcasa, el eje y los rodamientos. Las aplicaciones más comunes en esto son en los electrodomésticos que tenemos en casa, las herramientas eléctricas como taladros o pulidores y equipos de climatización, así como también en algunas bombas de agua. En estos motores hay una parte característica que es el condensador de arranque. Es un componente eléctrico que ayuda a los motores monofásicos a arrancar al conectarse en serie con la bobina auxiliar. Se le llama condensador de arranque o capacitor de arranque. Crea el desfase de corriente que genera el campo magnético giratorio, dando al motor la fuerza inicial que necesita para moverse. Las partes de este son el dieléctrico, las placas conductoras, la carcasa y las terminales. Las aplicaciones más comunes son los compresores de aire acondicionado y refrigeradores, igualmente las bombas de agua, lavadoras y secadoras, herramientas eléctricas y maquinaria más pequeña y motores de puertas automáticas u persianas. También tenemos otro tipo que es el condensador permanente. Es un componente eléctrico que siempre está conectado al circuito de nuestro motor. Tanto al arrancar como durante su funcionamiento, su función es crear un desfase de corriente, al igual que el anterior, pero este lo hace constante al generar un campo magnético giratorio estable para que el motor realice su giro y su función. Las partes de este son las placas conductoras, el dieléctrico, la carcasa y las terminales. Igualmente, las aplicaciones más comunes son los ventiladores de techo, industriales y extractores, las bombas de agua y de circulación, compresores de aire acondicionados y en los refrigeradores, máquinas de lavado u secado y puertas automáticas, así como persianas enrolladas. Los polos sombrados. La descripción de estos son el motor monofásico es un motor monofásico muy simple y económico. No necesita ni de condensadores ni interruptores. ¿Qué quiere decir de esto? No necesita de una fuerza de arranque inicial. Usa unos anillos de cobre en los polos de estator para crear el campo magnético que hace girar el rotor. Las partes de este son el extractor, los anillos de cobre, el rotor, la carcasa y el eje, así como los rodamientos. Las aplicaciones de estos son los ventiladores de mesa, los extractores de aire,
ventiladores, refrigeradores y aires acondicionados, así como las secadoras de pelo y las máquinas para escribir que conocemos. El capacitor de dos valores es un componente que combina dos capacitores en uno solo, de mayor arranque y otro de menor valor para que el funcionamiento sea permanente. Al inicio usa el valor grande, cuando se alcanza la velocidad cambia automáticamente hacia el más pequeño. Esto así como un capacitor auxiliar. Las partes son dos conjuntos de placas dioeléctricas, la carcasa y las terminales. Las aplicaciones más comunes en este son los compresores de aire acondicionado, las bombas de pozo y las bombas de riego, las máquinas lavadoras y secadoras industriales, las herramientas eléctricas potentes y maquinarias pequeñas. El rotor bobinado. Es un tipo de rotor que tiene bobinas de alambre de cobre en lugar de barras sólidas. Estas bobinas se conectan a unos anillos al eje, lo que permite agregar resistencias externas. Esto sirve para controlar la velocidad del motor y dar mucha más fuerza al arrancar. ¿Qué quiere decir esto? Arrancaría instantáneamente y con más fuerza a comparación de los anteriores, gracias al rotor bobinado. Las partes de este son el núcleo magnético, las bobinas, los anillos colectores, las escobillas y el eje. Las aplicaciones más comunes en este son las grúas y los ascensores, las bombas y ventiladores grandes, las máquinas, herramientas, así como las prensas, los transportadores y trituradoras de grado industrial, motores de tracción y maquinaria más pesada. La repulsión del motor. El motor es un motor de corriente alterna monofásico que funciona por la repulsión entre polos magnéticos iguales. Tiene mucha más fuerza al arrancar y permite controlar la velocidad y cambiar el sentido de giro fácilmente moviendo unas escobillas. ¿Qué quiere decir? Que si gira para izquierda tiene la más facilidad para arrancar hacia la derecha. Invierte en los polos, es lo que hace la repulsión. Las partes de este son el estator, el rotor, el conmutador, así como las escobillas, la carcasa y nuestro eje. Las aplicaciones son los trenes y locomotoras eléctricas antiguas, los elevadores, así como las grúas, las máquinas y herramientas y taladros de mayor potencia más grandes, y bombas y compresores industriales. Ahora vamos con el síncrono. El motor síncrono es un motor de corriente alterna que gira siempre a la misma velocidad, sincronizada con la frecuencia de la red eléctrica. El rotor tiene imanes permanentes o electromagnetismo que se enganchan con el campo magnético del estator y gira exactamente al mismo ritmo. Las partes de este son el estator, el rotor, los anillos y escobillas y las carcasas y el eje. Las aplicaciones en este más comunes son los relojes de equipos de medición, las bombas, compresores y ventiladores de grado industrial, los generadores eléctricos y en plantas de energía. El motor de reclutancia es un motor eléctrico que genera movimiento debido a la tendencia del flujo magnético a seguir el camino de menor reluctancia, resistencia magnética. Las partes de este son el estator, el rotor, las bobinas, el eje y el controlador electrónico en SRM. Las aplicaciones más comunes en este son las bombas, los ventiladores, compresores en vehículos eléctricos, los sistemas auxiliares en actuadores, robots, así como en algunas lavadoras. El motor histeresis es un motor síncrono especial de corriente alterna que funciona gracias al fenómeno de la histeresis magnética del material del rotor. Las partes de este son el estator, el rotor, la carcasa, los rodamientos y el entrehierro. Las aplicaciones de este son en relojes eléctricos, equipos de medición, sistemas de grabación, maquinaria en textil, sistemas de control de procesos y equipos de impresión. Bueno, otro tipo de motor de corriente alterna es el motor universal. Este motor
dice que funciona con corriente alterna y corriente continua. Se utiliza principalmente pues en los taladros o en las licuadoras. Dice que utiliza pues mucha potencia pero con pocas revoluciones. Bueno, sus partes pues es el estator, el rotor, el conmutador, las escobillas, el eje y la carcasa. Y como ya lo dije anteriormente, se aplican pues en los taladros eléctricos, licuadoras, aspiradoras, secadoras de cabello, herramientas eléctricas portátiles. Bueno, otra descripción igual dice que el motor universal es un motor eléctrico que puede funcionar con corriente alterna y corriente continua. Deriva del motor de corriente continua en serie, ya que el estator está conectado en serie. Dice que su funcionamiento se basa en la interacción de campos magnéticos generando movimiento rotatorio. Bueno, otro tipo de motor de corriente alterna, pues son los trifásicos, que igual hay dos tipos, que son asíncronos y síncronos. Bueno, de los asíncronos existen los de jaula y pues los de anillos. Dice que los asíncronos de jaula son bombas o bandas transportadoras. Bueno, un ejemplo de ellos. Dice que el motor asíncrono, también conocido como motor de inducción, es un tipo de motor eléctrico de corriente alterna, cuyo rotor gira a una velocidad ligeramente pues diferente a la del campo magnético del estator. Su nombre proviene de la apariencia del rotor, que se asemeja a una jaula. Bueno, sus partes es el estator, rotor, carcasa, cojinetes, ventilador, eje, placa de bornes, aislamiento y pues las tapas. Sus aplicaciones se aplican pues en las bombas, ventiladores, compresores, maquinaria industrial en general, y también los podemos encontrar en sistemas de transporte o electrodomésticos, y pues también herramientas eléctricas. Bueno, el otro pues es de anillos. Dice que es un tipo de motor de inducción en el que el rotor no es una jaula de ardilla sólida, sino que posee una bobina trifásico real, similar pues al del estator. Dice que esta configuración permite acceder eléctricamente al rotor desde el exterior mientras gira, lo que facilita la regulación de su velocidad y arranque suave bajo cargas pesadas. Bueno, sus aplicaciones igual se utilizan en la maquinaria de gran inercia, sistemas de elevación, bombas y ventaladores de gran potencia, e igual en los toros y cintas transportadoras. Sus partes son el estator, rotor de devanado, anillos rozantes, escobillas y carcasa y rodamientos. Otra sección en la cual se pueden dividir los motores trifásicos son los síncronos, que básicamente es un motor donde el rotor gira exactamente a la misma velocidad que el campo magnético del estator. Un ejemplo de estos son los del imán permanente. El PMSM es un motor eléctrico de corriente alterna donde el campo magnético del rotor es generado por imanes permanentes, en lugar de bobinados. Alta eficiencia y diseño compacto al eliminar las pérdidas de energía con calor en el rotor. Sus partes básicamente es el estator, el rotor con imanes, sensor de posición, el encoder y el resolver, y la carcasa y rodamientos. Sus aplicaciones más básicas son las de los vehículos eléctricos, la robótica y servomotores, energías renovables y los electrodomésticos de alta gama. El segundo ejemplo son los de polos salientes. Básicamente es un motor de corriente alterna donde el rotor tiene polos que sobresalen físicamente hacia el estator. El rotor se bloquea magnéticamente con el campo giratorio del estator y gira exactamente a la misma velocidad, a diferencia de los motores de imanes, que utiliza electroimanes en el rotor alimentados por corriente continua. Sus partes son el estator, básicamente la armadura, rotor de polos salientes, devanados de amortiguamiento, anillos rozantes y escobillas.
y sus aplicaciones más comunes son los centrales de hidroeléctricas, molinos de bolas y trituradoras, compresores de gran capacidad y compensadores síncronos. El último ejemplo son los polos lisos. Básicamente es un motor síncrono cuyo rotor es un cilindro sólido y liso de acero de alta resistencia, a diferencia del de los polos salientes, no tiene protuberancias. Está diseñado para soportar las enormes fuerzas centrífugas de las altas velocidades hasta los 3600 RPM. Sus partes igual son el estator, rotor cilíndrico, ranuras del rotor y los sistemas de excitación. Aplicaciones: turbogeneradores, compresores centrífugos, bombas de alimentación de calderas y los sistemas de la propulsión naval.